Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos una vez más al Club de Lecturas Liberales. Y esta semana hemos escogido el libro El individuo soberano. Es un libro, para aquellos de ustedes que no lo sepan, cada semana uno de nosotros escoge un libro y lo leemos los tres y luego lo comentamos, no cada semana, cada 2 semanas. Entonces, esta vez el libro lo he elegido yo y lo elegí porque es un libro que se ha convertido en un icono dentro de todos los que seguimos el mundo de Bitcoin. Es un libro que fue muy visionario, está escrito en 1997 y es un libro que intenta explicar pues, cómo va a cambiar el advenimiento de los ordenadores y de Internet, cómo nos va a cambiar a todos y da una perspectiva muy distinta. Entonces, si os parece bien, bueno, primero me voy a presentar, soy Pepe Jiménez, estamos aquí con Guillermo Brunet, Hola. Mm. y con Carlos Castro. ¿Qué tal? Y nada, la primera pregunta que quiero haceros es, ¿qué os ha parecido el libro? Guillermo. Yo, primero. Sí. Sí. Bueno, yo el libro tengo como un poco de ideas encontradas, ¿no? Primero, creo que a mí me ha decepcionado un poco, ¿vale? Yo tenía más expectativas, tenía unas expectativas bastante amplias y tal. Yo creo que al libro le pasa factura el tiempo, porque es un libro básicamente que se fundamenta en predicciones que además las pone a muy corto plazo. Dice que en el primer cuarto del siglo XXI ya va a pasar todo lo que dice el libro. Y en cambio no he visto que haya pasado nada excepto lo del Bitcoin. Todo el resto de predicciones son un montón de predicciones, de cosas que van a pasar y que yo no las veo por ninguna parte, excepto lo de que puede haber una criptomoneda que pueda, bueno, el libro dice sustituye a las monedas nacionales, de momento aún no las ha sustituido, pero sí que existe, sí que es una predicción porque en aquella época aún no existía nada de todo eso, ¿no? Entonces, ahí hace que como veo que empieza con tanta predicción, con tanta cosa que de origen ya veo que no se ha cumplido, luego ya coges el libro un poco como diciendo, a ver, me estás explicando un montón de cosas que al final, de momento, yo no veo que se esté cumpliendo nada, sino más bien, incluso en muchos casos, va en dirección contraria, según mi opinión, a lo que estoy viendo, ¿no? Y en ese punto creo que el libro le falla el que el paso del tiempo es un libro muy visionario en los años 90, pero que enseguida más que sobre ideas bueno, o más que sobre ideas, trata de predicciones, ¿no? Y como todos estos libros que han hecho predicciones y luego han fallado, enseguida me parece a mí que pasan un poco de moda, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esta sería mi primera valoración. Quizás parece demasiado negativa, no es tan negativa. Tiene muchas ideas que están muy bien, pero creo que eso es lo que inicialmente me ha parecido. Muy bien, Carlos. A mí me ha pasado también como a ti, en el sentido de que sí, tenía a lo mejor las expectativas un poquitín más altas sin embargo, a mí me ha sorprendido positivamente por el número de predicciones que ha acertado, porque yo pensaba que iba a acertar menos. Quiero decir que ha acertado en cosas como el teletrabajo, pues comunicaciones inalámbricas, satélites, traducción simultánea. Después es cierto que había algunas que no cumplió, como el desmembramiento de países como Canadá o Italia, también decía que sería en los primeros 25 años de este siglo. Pero bueno, desde el punto de vista tecnológico, o sea, eso me parecía un poco, o sea, que era que era una apuesta importante meterse en esos arenales y creo que salió un poco, que salió más bien parado, ¿no? A mí lo que me gustó un poquitín menos era el tema, cómo enfocaba todo el tema de la anarquía y cómo trataba la anarquía como un fenómeno que fuera bastante factible. Y lo digo porque viniendo yo mismo de unas ideas
que creía hace tiempo y yo creo que estoy dejando un poquitín atrás. Y sin embargo no me ha llegado a convencer de que fuera así. No me ha dado argumentos de peso suficientemente sólidos como para pensar que esa dirección es la correcta. Después hubo otra, no sé, algún otro tipo de cosas que sí que me han, o sea, bueno, que no me han gustado, pues por lo menos la redacción a veces no me gustaba demasiado, la traducción me parecía un poco mala La también. traducción es espantosa. Sí, 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 Espantosa. Es una cosa sí, sí, que, vamos, a veces se refiere a sus libros primeros en inglés, luego en español, sí, luego cierto, habla de cierto, cierto, cierto. punte del esto, o qué sé yo, una Sí, traducción mala, mala, pésima. sí, sí, sí. Bueno, pues con esto, si quieres, te Pero, paso la palabra a ti. Sí, vale, sí. yo mi opinión, bueno, yo ya me había leído este libro, quería que lo leyerais vosotros. Mi opinión no es tanto, para mí no es tan importante lo que predice, sino por qué lo predice. Para mí es mucho más importante todos los paralelismos que hace y que ahora entraremos, ¿no? Pero los paralelismos que hace con la Edad Media o con la caída de Roma o con, pues, no sé, con el advenimiento de la imprenta y con cómo él va a través de la historia hablando de cómo las distintas tecnologías han cambiado las eras, las etapas. Así, y para mí eso es lo más importante de este libro. Que es verdad que los tiempos pues se equivoca, pero eso ya sabemos que los libros, en mi opinión, ¿eh? Y yo ya parto del hecho de que cualquier libro que está hecho para predecir el futuro se va a equivocar en un montón de cosas. Yo recuerdo una vez, cuando estuve en la Bolsa de Barcelona, cuento una anécdota muy, muy, muy pequeña, pero de repente nos mostraron unos cuadros que habían hecho unos niños en un concurso a principios del siglo XX, en el que les pedían que dibujasen cómo veían el futuro. Y todo el mundo dibujaba barcos a vapor y cosas que realmente no daban en absoluto con lo que estaba sucediendo. En cualquier caso, en mi opinión, creo que aciertan muchísimas cosas, pero lo más importante, y quizá la idea que a mí más me gusta, es la idea esa de Frederick Lane de la violencia, cómo los estados y cómo se crean los estados en función del coste de la violencia, ¿no? Entonces yo, si queréis, introduzco este tema y lo hablamos porque creo que es muy importante. Empieza el libro diciendo que cuando solo hay cazadores, los cazadores normalmente no tienen muchas propiedades y por lo tanto el ser violento para ir a robar a un cazador no tiene mucho beneficio. Pero que en el momento en el que aparece la agricultura, la violencia se convierte en algo que tiene un retorno muy grande, ¿no? Y que precisamente por el alto retorno de la violencia, los humanos necesitamos instituciones que nos defiendan de esa violencia y empieza el concepto de Estado, que luego más tarde se convertirá en el Estado feudal y en otro tipo de cosas. Entonces, me gustaría preguntaros, ¿qué opináis del concepto de Frederick Lane y de cómo lo utiliza y si os ha gustado, ¿no? Y si tiene sentido? Yo, Voy a seguir en el mismo orden. Guillermo, ah, Carlos, bueno, porque no bien. para... Bueno, si quieres empezar tú, Carlos, da igual, ¿no? Pero para No iba evitar... a decir un comentario simplemente sobre cuando leía estos comentarios de Frederick Lane, yo tenía cierto escepticismo, porque algo sí que he mirado yo sobre temas de violencia y no sé hasta qué punto, o sea, esa asociación que hace causal como que es a partir de la agricultura cuando sube más la violencia me hacía pensar en pueblos de tipo Yanomami en Brasil o de Papua Nueva Guinea que no tienen la agricultura como un... Sí, no son pueblos agrícolas, sino son más bien cazadores y sin embargo tienen unos niveles de violencia que son, bueno, muy por encima de cualquier sociedad occidental, ¿no?
Entonces, yo no sé de dónde sacas esas estadísticas. Sí que ponía cierta, o sea, hacía referencia a Charles Tilly y otros que sí que había leído yo referencias de esos hombres, pero, pero no sé, yo siempre he pensado que cuanto más civilizada es una sociedad, menos violenta es. Y entonces, esa causalidad con respecto a la agricultura, no sé, y como que la propiedad está en la base del aumento de la violencia, yo no la veía. Guillermo. Bueno, yo aquí tengo dos cosas, ¿no? Primero, uno sobre la teoría de la violencia, ¿no? Que expone el libro, que no es suya, y otra sobre la forma del libro. En el libro expone un montón de teorías, ninguna de ellos que las usa para defender sus tesis. Es decir, y parece como un resumen de otros libros, cada capítulo. Eso es una de las cosas que no me ha gustado del libro. Por ejemplo, hay un capítulo que se dedica a la genética, escoge, porque ese libro sí que me lo he leído, el del gen egoísta, coge dos capítulos que le interesan, los pone ahí, que no sé a qué viene, la verdad, porque habla de muchas cosas que me da la Sí, sensación porque que quiere no. hablar del altruismo y de cómo y del estado del bienestar. Exactamente, habla de todo, pero no habla de nada. Es decir, lo mete ahí todo, me da una sensación de que es un totum revolutum, pero sin una conexión. Ya, sí, habla de eso y habla de la Inquisición y habla de un montón de cosas y las desarrolla poquito, porque son cosas muy grandes todas ellas. Y entonces, claro, te quedas un poco como diciendo, porque en la teoría, por ejemplo, del gen egoísta que él habla, me da una sensación de que se queda en cuatro obviedades que no tienen nada que ver con lo que en el gen egoísta se dice, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa, una cuestión de forma del libro, ¿no? Pero en cuanto al fondo, en cuanto a la teoría de Klein de la violencia, a mí me ha interesado. Yo, de hecho, no la conocía y la he conocido a través de este libro, pero claro, la conozco por pinceladitas que dan en el libro. Y claro, muy básicamente, y como sí que, por ejemplo, conozco otras teorías que él ha expuesto ahí que no tienen mucho que ver con lo que él dice, me entra la duda de si leyendo directamente la teoría original van a ser estas conclusiones, ¿sabes? Es decir, si estas conclusiones las escoge para defender sus tesis y tiene, digamos, ideas escogidas o cuál es la tesis final de Klein. En cualquier caso, me parece interesante la idea. Aún así, parece como que la violencia se fundamenta solo en el tema de robar, básicamente. Cuando ahí ya es lo que decía Carlos y esto que has dicho, Carlos, me hace pensar que la violencia no se produce solo por robar. Parece como que la propiedad privada es la que introduce la violencia en las sociedades, ¿no? Y yo no lo creo. Yo como liberal no creo. Inicialmente eso, debería leer mucho más a Klein para poder yo de verdad entender si esta es la idea de él, ¿no? Si lo que dice el libro es la idea, pues obviamente me entran dudas acerca de si es tan simple todo, ¿no? Si es todo tan simple, ¿no? Aún así me parece bastante interesante la idea. Cuando la leí es una de las cosas del libro que me ha interesado, ¿no? Pero me ha interesado como para yo luego leer más y leer la fuente, no tanto porque el libro me cuadre dentro de todas las tesis del libro. Creo que habla de tantas cosas que la tecnológica, que es en la que acierta, la que tú has dicho, Pepe, que es verdaderamente en lo que acierta, es que solo es un 10% del libro. Realmente es solo eso. A mí me da la sensación, ¿eh? Vale. Bueno, pues pasemos al siguiente punto que me gustaría a mí hablar. Habla de la caída de Roma en este libro. Habla de cómo en los últimos años del Imperio Romano los campesinos francamente estaban siendo explotados por las ciudades y por el Estado, y cómo los campesinos se dedican a huir de un Estado depredador y de alguna manera como pues se van a las zonas bárbaras y como él claramente quiere hacer un paralelismo entre eso que pasa en la zona romana, o sea, en la época romana, y lo que ellos, digo él, pero son ellos, son dos autores, lo que ellos piensan que va a suceder con el advenimiento de la era de la información. Ellos piensan
que puesto que el Estado básicamente está abusando de todos nosotros y nos está esquilmando y nos está sacando, extrayendo mucha riqueza, pues que al final el individuo soberano va a irse y va a elegir votar con los pies, utiliza este término, ¿no? Votar con los pies e irse a otro estado, pues que será pues, cibernético, en el que a lo mejor no haya espacio y tal, ¿no? Y utiliza la caída de Roma como ejemplo. ¿Qué os ha parecido el ejemplo de la caída de Roma y tiene eso algún sentido? Porque claro, imaginemos, y ahora ya, imaginemos que la extracción del Estado va a más. A mí no me parece que vaya a ir a menos. Entonces, ¿es posible que lleguemos a una situación así? Empiezo, vale, yo creo que otra vez, bueno, yo creo que otra vez es una explicación muy simplista. La caída del Imperio Romano se produce porque hay muchos impuestos y los agricultores deciden aliarse con los bárbaros para que les explotan, ¿no? Pero Entonces, creo que es lo mismo que decía Jesús Huerta de Soto. ya, pero yo creo que es muy simplista eso, es decir, los impuestos en la época de Roma, que era el diezmo, una décima parte, son muy inferiores a los impuestos actuales. Parece esto lo he escuchado en algún vídeo de algún economista, es decir, los impuestos actuales son casi el 50% o más en muchos países y los estados no caen. En cambio, en la Edad Media o en la época de Roma, el impuesto no superaba, los impuestos antiguos eran muy inferiores a los impuestos actuales, ¿no? Creo que siempre los economistas y sobre todo los libertarios tienen una visión meramente económica de lo que es el liberalismo. El liberalismo es mucho más que la economía. La propiedad privada es fundamental en el liberalismo, pero la gente no actúa solo por ganar dinero. Es decir, yo creo que en muchos estados actuales son absolutamente recaudatorios y en cambio sobreviven desde hace muchísimo tiempo porque hay mucha gente que no se mueve por esas motivaciones, se mueve por supuesto por vivir bien, pero hay gente que está contenta con que el Estado le dé 800 euros y no tenga que trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo explicamos eso? Y es su libertad, ellos pueden decidir lo que quieren hacer. Entonces, creo que es muy simplista decir que como hay muchos impuestos, creo que, por supuesto, la economía es un elemento muy importante para el mantenimiento de los estados, pero hay muchos estados que económicamente son absolutamente inviables y perviven durante cientos y cientos de años. Esa tesis de que la economía lo decide todo es una tesis que yo hasta cierto punto cada vez estoy menos de acuerdo. Originalmente pensaba que la economía era fundamental, ahora creo que es importantísima, pero no es lo fundamental, que las sociedades se mueven por otras muchas cosas e incluso algunas por encima de la economía. Que sea racional o irracional, esto ya es otra cosa, pero los movimientos, entonces ya todas estas teorías que lo explican todo a través de la economía, yo cada vez estoy creyendo menos en ellas. Creo que la economía explica muchas cosas, pero no es la única razón que explica todo. Por eso me parece simplista. Sí. Sí. A mí me gusta que haya sacado el tema del Imperio Romano porque sí que le veo ciertos paralelos con momentos de guerra. Por cierto, me gusta mucho su definición de dinero cibernético, eh, así como entre paréntesis. Entonces, en momentos de guerra sí que es cierto que la gente busca la liquidez, porque la liquidez es algo, o el oro, es algo que les da más movilidad, les permite viajar al extranjero con sus familias y escapar de, bueno, pues de las garras de un bando o de otro bando, si el tema de la guerra no va con ellos, ¿no? Entonces, eso va un poco en relación con el tema de Bitcoin también, ¿no? De cómo la gente puede buscar más liquidez y entonces en ese mundo que estamos o sea, que él se imagina de la revolución tecnológica, es cierto que a lo mejor vamos a estar menos apegados a los bienes inmuebles y vamos a tener más, vamos a querer todos vivir con más liquidez para
para no estar atado a nada y eso, y poder tener más libertad, porque es al final lo que queremos, tener más libertad. Entonces sí que me ha parecido, creo que relevante el tema de Roma, que sí es verdad que, o sea, que influye, o sea, si hay o sí que me parece, al menos que influye, que influya cuando o sea, te están asfixiando con una fiscalidad muy alta, eso hace que determine o sea, tus decisiones vitales también y que bueno, pues puedo estar, o sea, esto me permite vivir con lo que estoy consiguiendo o no, porque tengo que dar la mitad de mis ingresos, bueno, que aunque sean menos, que sea un 10%, un 30%, a lo mejor es ya suficiente como para asfixiar tu economía familiar, ¿no? Bueno, Sí, solo una cosa, perdón, porque es sobre lo mismo, ¿no? Parecía como si antes pues, estuviera completamente en desacuerdo en lo que se hablaba del Imperio Romano. No, no, lo que digo es que me parece un poco simplista y solo demasiado simple. Pero en cualquier caso sí que creo en la idea de que los agricultores o la gente en general paga sus impuestos esperando un retorno. Y en aquella época el retorno básicamente era la seguridad. Cuando el Estado romano recoge impuestos a los ciudadanos que viven en el campo para luego entregarlo en pan y circo a los ciudadanos de Roma y no devolverles la seguridad de sus fronteras y de sus... Pues entonces, obviamente, eso es una causa muy, muy fuerte para la caída de ese Estado. Entonces, quiero decir que a pesar de que parecía demasiado no es que estuviera en contra de la idea, pero sí que creo que hay más cosas que esa. Sí. Sí, no sí. te lo dice el libro, pero otra de las cosas que sí que pasaba en Roma es que los campesinos tenían que pagar los impuestos en oro y cobrar en denarios completamente De devaluados. mm, mm. Eso es un poco también lo que pasa hoy en día. Pero bueno, es igual. Pasamos al siguiente tema porque hay muchos temas que tocar. Y hablemos de la Edad Media. Habla mucho de la Edad Media. Habla de las dos edades medias, de la baja y de la alta. Habla el libro de la influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media y de cómo había creencias, muchísimas creencias, que hoy en día incluso la gente religiosa le haría, no, no participaría de esas creencias. Había prácticas casi masoquistas en masa, ¿no? De gente que se flagelaba delante de una iglesia y tal, y parecía que la iglesia tenía un poder casi omnipresente. Había muchísimos días en los que no se podía trabajar y había muchas normas que estaban impuestas por la iglesia, ¿no? Entonces, dice el libro, llega la Revolución Francesa y se acaba todo. Y de repente todo el mundo no todo el mundo, pero todas las creencias que parecían tener durante la Edad Media se acaban. Y entra el Estado-Nación y se acaba todo eso. Entonces, ¿qué opináis sobre la visión que tiene de la Edad Media los autores y sobre el cambio? Porque el paralelismo que está haciendo está diciendo, bueno, de la misma manera que hoy en día todos creemos en el Estado y lloramos cuando nuestro equipo nacional pierde un partido de fútbol o nos emocionamos cuando escuchamos el himno nacional, y de la misma manera que pensamos todos que tenemos que cumplir las leyes y que pagar nuestros impuestos y que todo eso, que todas esas creencias, en el momento en el que se acabe esta era, nos van a parecer absurdas. ¿Qué opináis? ¿Es un paralelismo acertado? Eh, a ver, yo sobre la Edad Media, la mayor parte de cosas que dice sobre la Edad Media yo no las comparto, pero sí que comparto el tema específico que tú has sacado, el tema de la cultura y la iglesia, cómo la iglesia, y eso lo comparto y es una de las cosas que justamente yo trataba de decir cuando hablaba de que la economía no lo es todo. De hecho, creo que en muchos casos ni siquiera es lo más importante, es decir, la importancia de quién posee el monopolio de la cultura
para mantener las sociedades y mantenerlas el mayor tiempo posible. Por eso cuando llega el liberalismo en Francia y se abre a que la cultura no sea un monopolio de alguien, sino que sea abierta a todo el mundo, en ese mismo momento se destruye pues, todo el modo de vida que había en ese momento y se puede crear riqueza, se pueden crear, bueno, se pueden difundir más ideas, existe más libertad, ¿no? Entonces, la importancia casi más de la cultura realmente que de la economía en muchos casos, ¿no? El quien tiene ese monopolio de la cultura. Justamente escuchaba a Agustín Laje y él decía, de eso se han dado cuenta, es una cosa bastante actual, ¿no? Con Gramsci, con la nueva izquierda. La nueva izquierda se ha dado cuenta de que la cultura ya no era monopolio o del Estado, digamos, o de la Iglesia, ¿no? La Iglesia la ha abandonado, entonces el Estado ha dicho, el Estado de izquierdas ha dicho, voy a apropiarme de la cultura. Y entonces están creando los nuevos estados y la nueva izquierda. Es un ejemplo de la importancia que tiene la cultura. Por eso, esa teoría del libro de que se producen grandes cambios, a mí es como consecuencia de quién es el poseedor o el que tiene la capacidad de ser el propietario de la cultura, sí. Luego hay muchas cosas sobre la Edad Media que me han parecido demasiado, es decir, se las podría haber ahorrado porque introduce un montón de pequeñitos temas en los cuales muchas veces puedes no estar de acuerdo y me parece demasiada acumulación de pequeños temas sobre la Edad Media, ¿no? Aún así, en ese justo tema sí que les sigo, por así decirlo. Carlos. Yo, en los temas de la Edad Media también em, estaba un poquitín como despistado, porque a veces atacaba mucho a la Edad Media como un periodo muy oscuro, y en otras hablaba del poder de cómo aumentó el comercio internacional. No sé si es que me perdí en algún momento la separación entre la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. Pero digo, y ahí va, pues ahora está alabando de repente el comercio internacional y esa desagregación de pequeños estados que permitía bueno, pues tener soberanías y que surgieran dineros en competencia o tal. No sé, ahí estaba un pelín despistado, debo reconocer. Y después sí es cierto lo que tú también decías, José o Pepe, del tema o sea, de cómo o sea, de la rabia que me daba leyendo el libro, digo, joder, qué poder tenía la Iglesia tan fuerte de condicionar el número de días que se podía trabajar en una semana, pidiendo trabajar pues 3 días antes del domingo o cosas así que yo no era consciente y bueno, pues sí, me sorprendió un poco negativamente y bueno, pues eso quería decir. Otra cosa de la que habla en el libro sobre la Edad Media es sobre la caballería, cómo la caballería está basada en unos juramentos y cómo el caballero tiene como pues una moral especial basada en un juramento que podía ser absurdo, pero que se lo había jurado, lo iba a hacer, ¿no? De hecho, yo creo que los que somos españoles tenemos una visión más clara de eso pues, bueno, pues por todos, por el Quijote, básicamente, ¿no? Y por entender un poquito bien, mejor lo que eran los hijos de algo en el Renacimiento, que eran patéticos. Entonces, de repente, se pasa de una época en la que los caballeros eran los nobles, los que eran superiores, tenían una moral distinta, a pasar a ser gente patética y que no tiene y que no merecen ningún respeto, ¿no? Entonces, de nuevo, el paralelismo que está haciendo es el paralelismo en mi opinión, de los políticos, ¿no? Está, de alguna manera considera que los políticos en la edad moderna, en la edad de los estados-naciones, es gente con mucha, bueno, políticos y también los medios de comunicación y todo el status quo, ¿no? Básicamente. Y cómo todo este status quo en la era de la información, en su opinión,
va a ser pues, cada vez más patéticos. De hecho, habla de una cosa que nunca lo había pensado yo y que tiene mucho sentido. Dice que el príncipe de Maquiavelo y el cortesano de Castiglione que fueron escritos en la misma época. El príncipe alaba las virtudes de un monarca moderno en el Estado-nación y el cortesano de Castiglione alaba las virtudes de la caballerosidad sana, ¿no? Entonces él dice, bueno, no es que el libro de Maquiavelo fuese mejor que el libro de Castiglione, es que en la época en la que estaba escrito, la gente estaba más dispuesta a leer el libro de Maquiavelo porque era la época a la que correspondía, era el futuro, mientras que el cortesano era el pasado. ¿Qué opináis sobre el paralelismo entre la caballerosidad y el status quo actual en los cambios de era? Guillermo. Bueno, yo por mi parte es que, claro, yo no he visto es lo que te comentaba al principio, habla de tantas cosas que yo al final no entendía muy bien por qué las mencionaba. Entonces yo Sí, no he sí, visto sí que ningún es verdad que paralelo. el libro es muy disperso, va tocando cosas por todas partes y sí, perdón. Claro, yo ahí no he visto nada de paralelismo, es decir, no he visto ese paralelismo que tú has visto, entonces no tengo realmente una opinión, ¿no? Es decir, no he visto, habla de tantas cosas a las que yo no les he encontrado paralelismo con nada. Ese es mi problema, ¿no? Que algunas de estas cosas no entendía que venían a cuento, ¿eh? Como cuando habla de que los esquimales comían carne podrida, Sí. yo qué sé, y empieza a hablar de cosas que no sé a qué vienen, es decir, entonces eso pues es una más, ¿sabes? No le presté tanta atención, a lo mejor le debería haber prestado, entonces por Eh, eso, claro, Yo entonces, quiero, yo quiero decir, yo este libro me lo he leído ahora por segunda vez, ¿vale? sí. Y reconozco que es que en una segunda lectura se ven muchas más cosas que yo no veía en la Mm, primera lectura, porque en la primera lectura es un poco abrumador. Yo estoy de mm. acuerdo, hay muchas cosas que se lanzan, pero cuando ya lo lees por segunda vez y ya sabes a dónde va y de dónde viene, pues entonces ya vas viendo cosas que no veías antes, ¿eh? ¿Sabes qué me ha pasado? Me ha recordado en algunos puntos a los enemigos del comercio de Escotado, que habla de 20.000 cosas, pero en los enemigos del comercio de Escotado sí que tenía muy claro que él lo que estaba haciendo era una historia del comunismo, ¿no? Del comunismo a lo largo de la historia. Entonces, constantemente venía un montón de información y de ejemplos que al final demostraban que a lo mejor era abrumador, pero sí que claramente pues todos iban dirigidos a entender que el comunismo ha existido desde antes de Cristo, como quien dice, poniendo un montón de ejemplos de muchas culturas y tal. Pero aquí muchas de las cosas no entendía a qué venían, es decir, cómo el cambio tecnológico actual hablaba de moral, hablaba de genética, o sea, no solo era una historia de una evolución histórica para luego llegar a lo que él cree que iba a pasar, sino que habla de muchísimos temas, ¿no? Que no acabo de encajar bueno, en el contexto del libro. Ese es el tema. Yo tampoco le he visto, o sea, no he llegado a profundizar en el tema de la caballerosidad y por eso también me gustaría saber también tu opinión Claro. sobre este tema, porque debo de reconocer que quizás tu pregunta me ha pillado así un poco a contrapié, porque no sé qué responderte, la verdad. Ya, bueno, em, pues, Sí, pues no sé qué decir. Vamos, yo ya. lo único, parece que el libro, pues eso, viene a decir cómo cuando se cambia de era cambian los valores y cambian la manera de ver las cosas y muchas cosas que todo el mundo daba por supuesto, pues pasan a ser absurdas. Y una de ellas son los juramentos que hacían los caballeros, que muchas veces eran juramentos absurdos, ¿no? Por ejemplo, un juramento del que habla es de unos caballeros que en la batalla no podrían replegarse, ¿no? Entonces, por culpa de ese juramento, cumplían el juramento y terminaban muriendo, ¿no?
de forma absurda, pero que era pues unas creencias y unas morales que tenían sentido en la era medieval cuando existía pues esa caballerosidad que hacía que por lo menos los caballeros tuviesen cierta moral, ¿no? Bueno, no sé, es algo que a mí me ha llamado la atención. Bueno, otra de las cosas que dice el libro es, oye, a mí este es un tema que me ha gustado mucho y no lo recordaba yo de la otra vez que lo había leído, él en un momento determinado dice, bueno, ellos, en un momento determinado dicen, ¿quién controla el Estado? ¿No? ¿Quién controla el Estado? Y dice, bueno, el Estado puede ser o bien de los propietarios, ¿no? Puede ser de los clientes o puede ser de los empleados. Entendiendo, dice, bueno, hay estados que son de los propietarios, como el príncipe de Brunei, y si es de los propietarios, una de las cosas que sucede es que el propietario tiene un motivo para incrementar sus ingresos, es decir, cobrar más impuestos, pero reducir sus gastos, porque es su propiedad y no va a gastar el dinero alegremente, ¿no? Después dice, bueno, los clientes, ¿quiénes serían los clientes? Los clientes son aquellas personas a las que el Estado da servicio, es decir, somos todos, ¿no? Pero si realmente los que controlamos el Estado fuésemos los clientes, entonces el Estado tendría una motivación para no aumentar sus ingresos, ¿no? Porque sus ingresos los pagamos nosotros, ¿no? Son los impuestos, ¿no? Ni tampoco para aumentar los gastos, ¿no? Pero claramente, o sea que claramente los estados modernos no son ni de los propietarios, y cualquiera que sea la definición de propietarios, ¿no? Porque tampoco sé muy bien, o sea, de la gente que posee tierras, ¿no? En el estado, ni de los clientes, es decir, la gente a las que nos sirve a través de la justicia o a través, sino que es de los empleados. Porque si es de los empleados no tienen, o sea, quieren que el Estado cobre más dinero y quieren que el Estado gaste más dinero. Entonces, al final, resulta que el Estado es, en la teoría de este libro, es de los empleados. Y claro, no define muy bien quiénes son los empleados, pero interpreto yo que los empleados son cualquier persona que recibe dinero del Estado. Son no solo funcionarios, sino también pensionistas, parados, personas que reciben los servicios y que reciben algo del Estado. ¿Vale? ¿Qué os ha Sí, parecido esta teoría? yo me ha parecido muy bien esa parte también. Y aún así yo difiero en cuanto a lo de los empleados. Yo creo que los empleados se refiere solo a funcionarios y políticos, ¿vale? Pero que usan a otra gente pues para poder ellos, es su propiedad y ellos deciden que el dinero lo entregan a parados o a jubilados o a lo que sea, en vez de a lo mejor, yo que sé, hacer un aeropuerto o lo que sea, ¿no? Esas políticas las hacen porque son las que a ellos les convienen. Es decir, como eh, creo, y yo sí que ahí veo que sí que es un estado de los empleados. Es como las grandes empresas y corporaciones, ¿no? Las llevan empleados, no las llevan los propietarios, ¿no? Las llevan el director general o el CEO, que es un empleado al final. Entonces, Sí, pero tienen un aliciente para aumentar los ingresos, pero no aumentar los gastos. bueno, no te creas. Es decir, en las grandes corporaciones incrementan gasto, 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 porque es la teoría de Buchanan, ¿no? Las grandes corporaciones funcionan igual que las administraciones públicas. Los directivos y jefes son más importantes dentro de la corporación cuanto más presupuesto manejan y cuanta más gente y sobre más gente, bueno, ellos son jefes, ¿no? Entonces, esa es una tendencia, igual que una tendencia en el Estado. También hay estados que pueden tener incentivos para no incrementar el gasto. De hecho, hay algunos, excepciones, pero algunos los hay. Pero la idea es que yo sí que veo ahí que los estados actuales básicamente se han convertido en como las grandes corporaciones, en grupos
de empleados que, por supuesto, piensan en ellos, ¿no? En su bienestar. Su bienestar no es solo ganar más dinero, es mantenerse en el Estado. Y entonces, para mantenerse es necesario que quiénes son los que deciden, los propietarios es el público, es todo el mundo, aunque no tengas tierra. Tú puedes tener dinero, tú eres el que pagas impuestos, estos son los propietarios, los que pagan. Son los propietarios de los recursos que se los entregan al Estado para que ellos lo gestionen lo mejor posible. Y ahí yo creo que sí que esos estados no piensan en los propietarios, no piensan en los que pagan impuestos, sino que solo piensan en los propios empleados, que básicamente son funcionarios y políticos. Esa es mi tesis. Sí, Y que sí. además lo veo que es muy, muy cercana a la del libro, creo. Sí. Pero yo por lo que interpreté del libro era que los dos autores se posicionaban un poquitín más con una sociedad en la que Los clientes, fueran los clientes, ¿no? Sí, sí, exactamente. sí, Después, sí, claro, esa es la idea. Sí. eso es la idea. Y después va un poco en línea con lo que hace, con lo que dice más adelante en el libro, o sea, la crítica que hace de la democracia en sí, o sea, como eso, que si todos tienen el mismo voto, no hay incentivos para, bueno, para hacer cambiar las cosas, porque hagas lo que hagas, vas a tener un voto. Sin embargo, no se incentiva sí, a que haya gente que haga más por el público, por el bien general o cosas así. Y eso, no sé, a mí hay algo de eso que a lo mejor es una idea que elaboro yo ahora más, ¿no? Pero que sí que me gusta esa parte donde los estados, o sea, donde somos clientes, porque eso, primero queremos exigir y después si queremos tener una participación más activa, cuando tenemos carne en el asador, o sea, nos imbuimos más o sí, nos zambullimos más en la discusión política porque nos va un poco más, sí, nos va un poco más en nuestros intereses, ¿no? Entonces, esto contrasta un poco con la actitud actual de decir, va, ¿qué más da si es que haga lo que haga? Aquí las cosas no van a cambiar. Y entonces es una actitud bastante pasiva que tenemos, yo creo que una gran mayoría de... Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero no, o sea, en el análisis, yo creo que es así, pero no creo que sea que ir hacia un estado de clientes, eso no me ha convencido, porque a mí me parece que los clientes lo que buscan es un beneficio del Estado, ¿no? Entonces, hay los estados actuales al final también son clientelares. Por supuesto, en sentido inverso, es decir, tratan de crear clientes del Estado para que luego les voten. Entonces, cliente también es quien recibe una pensión del Estado o quien recibe un colegio público o quien le asfaltan la calle de enfrente. O, ¿sabes? Toda esa gente es cliente al final del Estado y ellos van a votar en función de si el Estado me trae beneficios, es decir, o no. Entonces, yo entiendo que el Estado clientelar no solo es el que no quiere pagar impuestos y dice, yo me voy al Estado que menos impuestos me haga pagar, porque siempre pensamos en términos de que la minoría liberal es lo que la mayoría de la gente piensa. La mayoría de la gente no piensa así. Entonces, los estados al final van a tender hacia lo que la mayoría de clientes quieren, no hacia lo que algunos clientes VIP van a querer. A lo mejor hay estaditos que son minoritarios que se les permite para clientes VIP, como Mónaco, como Andorra, como tal, pero no es la generalización de los estados, porque los clientes de los estados no son ese grupito de personas que no quieren pagar impuestos. Los clientes de los estados, la gran mayoría de ellos, no buscan ese producto. Esa es mi... Bueno, para mí, bueno, ¿puedo cambiar de tema? Sí, 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 sí. Para mí la tesis principal del libro, la principal de todas, es, viene una nueva era, las cosas van a cambiar y una de las cosas que van a cambiar es
que los estados van a empezar a vender su soberanía. Va a empezar a haber una comercialización de las soberanías. Es decir, que tú vas a poder elegir si perteneces a un estado o a otro. Vas a poder comprar tu soberanía en otro sitio. Y en el momento en el que eso suceda, empezará a haber una competición entre los estados para ver quién absorbe a más ciudadanos, sobre todo ciudadanos ricos, ¿no? Entonces, y que eso va a venir a la vez que los estados, en el momento en el que los estados han crecido de una manera tan desorbitada que la gente va a querer salir de los estados-nación antiguos para poder ir a estados modernos, ¿no? Ellos van un pasito más allá y dicen que no necesitas estar en un sitio para ser soberano. Un sitio, pero bueno, el libro se llama El individuo soberano porque la idea es que el individuo va a poder escapar de la depredación del Estado porque va a haber, se va a comercializar la, la soberanía. ¿Estáis de acuerdo con esa tesis? ¿Creéis que vamos en esa dirección? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero que pensar que sí, porque eso nos va a dar a cada uno de nosotros más poder sí, de que, sí, sí, en esta dirección de ser tratados como clientes, se nos va a hacer más caso. O sea, en vez de estar nosotros pendientes de lo que ellos decidan de una forma más pasiva, pues somos de alguna manera más soberanos de nuestra propia vida. Decimos, a ver, voy a ir de compras. Uh-huh. ¿Qué me ofrece cada uno? Y entonces, pues voy en función de si los valores morales son más similares a los míos, si los éticos, o sea, valores morales éticos no, pero a lo mejor da más importancia a la religión o al dinero, a la libertad económica, a una serie de valores que crees que son importantes para tener tu familia y vivir en armonía. Y entonces vas sí, a quien más se aproxime a eso, en vez de decir, bueno, pues me ha tocado vivir aquí, porque yo, pum, estoy en la Castilla profunda y de aquí, bueno, pues me muevo un poquitín a la derecha, a la izquierda, pero poco más, porque es lo que me ha tocado. Entonces es una actitud un poco más proactiva. Entonces me gusta más esa idea, sí. Guillermo. Yo creo que Carlos ha definido exactamente lo que es el libro. Es decir, el libro a mí me ha parecido un poco una lista de deseos. ¿Sabes? Yo desearía O sea, que fuera... que lo he definido cuando he dicho quiero pensar que. Exactamente. Yo creo que lo ha definido perfectamente. Me parece que el libro es una lista de deseos para libertarios. Pero yo creo que en cambio eso no se ha producido, es todo lo contrario. Es decir, él decía que ya se iba a ver y a mí me parece que los estados cada vez tienen más poder. El libro empieza habla de tecnología, luego se tira todo el libro sin hablar de tecnología hasta el final otra vez y en la tecnología esa contraposición que hace el libro me ha parecido lo mejor del libro. Él dice, con el avance tecnológico se produce la posibilidad de que la gente pueda acceder a más cosas, más información, pueda tal, y eso le da libertad para no tener que trabajar en un sitio físico, lo que antes comentaba también Carlos. Pero luego dice, y la contraposición es que también la tecnología ha permitido tener una mayor capacidad de almacenamiento de información y de datos y va a ganar lo primero o lo segundo. Y yo creo que es al revés, es decir, actualmente está ganando el almacenamiento y la capacidad que tienen los estados para tener información de la gente, para poderla tener controlada, para tal, es infinitamente superior ahora a la que había antes. Tienen la capacidad de enviar mensajes, de controlar redes sociales y tal. Por supuesto hay minorías, obviamente, pero esas minorías son esas minorías que también Houellebecq, el escritor francés, comentaba en su libro Las partículas elementales. Quien no se adapte a la nueva genética, él decía, pues estará en unas minorías, vivirá en reservas y sí, no todo el mundo se va a tener que adaptar a lo que ocurre, pero van a ser minorías que viven en reservas. Y en este sentido es lo mismo, es decir, si tú quieres estar en el mainstream de lo que la sociedad quiere, habla o tal,
tienes que estar en los medios, en todo lo que está controlado al final por los estados, porque esa gran capacidad de almacenamiento nos mete, en lugar de hacernos más libres, nos mete más en redes ya existentes, porque no tenemos, el individuo solo no puede hacer nada. Entonces, también aquí estamos, no sé, a mí me da la sensación que estamos obviando que comentaba también Carlos, es que si yo he nacido aquí, pues a lo mejor tengo otra. Es que eso es lo que ocurre en las sociedades, es decir, hay la suerte también, tú has nacido en un estado más libre, otro ha nacido en uno menos libre, y te tienen controlado más, te tienen controlado menos. Esto ocurre y yo creo que cada vez se va a acrecentar más y creo que se está acrecentando. Los grandes estados ahora son mucho más poderosos que antes, ¿eh? A lo mejor. Y eso es lo que yo creo que la dirección es completamente la contraria. Sí. Es que a mí me da la sensación de que es una actitud un poquitín más pasiva, o sea, sobre todo viendo lo que estoy viendo, quiero decir, o sea, que puedo compartir el hecho de que cada vez tienen más poder los estados, cuando veo o sea, cómo se han anulado las posiciones o las opiniones de personas que o sea, con ideas originales que dejaban de poder tuitear, o sea, de dar opiniones públicas en Twitter, pero después veo como gente que subleva contra eso, que se subleva contra eso, como ha sido el caso de Elon Musk, que ha dicho, estoy enfadado con cómo las cosas van haciendo, doy un puñetazo aquí sobre la mesa y tengo la posibilidad de cambiarlo. Igual que yo veo, estoy ahora, me pongo furioso con el Sam Bankman-Fried, el tío este de la casa de cambios que ha quebrado, que esté de rositas en las Bahamas, es que me hierve la sangre. Entonces, ver a ciertos reporteros o sea, que les hierve la sangre también, yo te voy a ver más solamente porque estoy de acuerdo contigo. Entonces, y no tienes esa actitud pasiva, sino que es una actitud de rebelarte para intentar mejorar las cosas. O sea, que siempre hay unas inercias de gente que está en el poder que va a querer sí, que va a querer o sea, cargarse a todo aquel que disienta de su opinión, de su forma de ver las cosas, pero ante esas inercias hay que, no sé, como que estás conduciendo, tienes que mover un poco la dirección, o sea, que podemos ir en la buena dirección, pero no dar un volantazo, pero sí enderezar un poco la dirección de hacia dónde vamos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Es decir, te llevo a mi área de nuevo, digo, ahí ni la tecnología, ni la economía, ni la inteligencia artificial, ni tal, van a ser las que lo solucionen las cosas, ni van a definir el futuro, sino que van a ser las personas, su capacidad de razón, sus valores, y eso es lo que va a hacer que las cosas vayan en un sentido o en otro. La suerte, o sea, el liberalismo y el capitalismo es también suerte. Hay gente que es muy inteligente, tiene mucho dinero y en su negocio falla, y hay gente que a lo mejor no ha estudiado nada, ha invertido, ha tenido así una visión, ha tenido también suerte y se hace millonario. Es decir, todas esas cosas influyen mucho, ¿no? No está definido, no existe un predeterminismo en el liberalismo, no se puede explicar el futuro. No, es un poco lo que le veo al libro, que trata de explicarlo todo. No. O sea, si dejas a la gente que ellos funcionen, que tengan libertad, que puedan manejar su economía, su vida, sus pensamientos y tal, pues eso va a fluir y no sabemos en qué sentido va a fluir, porque va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? En cambio, cuando pretendemos predeterminar todo, pues que alguien maneje esto, que alguien maneje lo otro, al final, pues yo creo que nos está llevando a lo contrario, a lo contrario. Pero vamos, a lo contrario que el libro dice, pero yo no soy pesimista totalmente, soy optimista, creo que ya hay mucha tecnología y muchas cosas, pero luego la gente hace lo que quiere y Yo, espera que la gente haga lo que quiere. yo También hay... discrepo con Guillermo, Sí. volviendo al tema de si estamos moviéndonos en esa dirección, en la dirección de que ahí empiece a haber gente que vota con los pies. Yo conozco gente que vota con los pies. Bien es cierto que yo tengo un sesgo, yo me No muevo, votan
pies, Pepe. Ay, perdona que te interrumpa, pero es que no creo que esa gente vote con los pies. Vota según sus propios intereses, que no son los tuyos, ¿vale? Pero ellos tienen un... No, que se van de los estados, que se van de estados depredadores. Eso es Ah, votar pues con los sí, pies. eso también, sí, pero a ver cuántos. Que eso antes no pasaba. Es decir, y yo conozco varias personas que se han ido de, de- 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 de Estados Unidos o de España a sitios que han obtenido la ciudadanía en Panamá o en, ¿cómo se llama la isla aquella a la que va, Antigua. ¿cómo? Antigua. Antigua, no sé, a la que va Roger Ver. No, el San, San no sé, Witz. San Kitts, San creo. Kitts, exacto, que no sé cómo se traduce, pero no se traduce así. En español se dice de otra manera. Pero bueno, San Kitts. Sé que hay gente que se está mudando huyendo de la depredación del Estado, exclusivamente, no por... Esas cosas ya sucedían antes, y las Bahamas están llenas de gente así, pero yo cada vez veo más gente que hace eso. O sea, A que ver, bueno, eh, entre los 6.000 millones de personas somos en la Tierra. 8. 8.000 ya, bueno, pues es que yo soy muy viejo. Que esa es otra predicción en la que se equivoca, porque él dice que llegaríamos a los 8.000 en el 2100, ¿no? Y ya hemos llegado, pero bueno. Sí, bueno, sí, pues lo que quiero decir es que, a ver, él basa todas sus predicciones además en el caso de Hong Kong, que justamente va en la dirección contraria. Que esa es otra de las cosas en las que se equivocó, sí. ¿Y por qué Hong Kong era tan exitoso? Porque tenía la protección de un Estado grande detrás. En el mismo momento en que tú a un Estado pequeño le quitas la protección de un Estado de los poderosos, esos Estados pequeños no valen para nada. ¿Qué sería de cualquier Estado de estos pequeños que son paraísos fiscales de Mónaco si a Francia decidiera con un simple chasquido de dedos lo puede acabar con Mónaco? No acaba con Mónaco porque es el refugio de esa minoría extractiva del Estado que puede allí guardar su dinero, del Estado francés. A ellos les interesa que exista un Estado francés grande en el que puedan recaudar impuestos, extraer recursos y llevárselos a un Estado pequeño en donde ellos no tengan que responder de esos recursos. Que luego hay otras personas que se puedan aprovechar de eso, me parece que puede haberlas, pero ¿cuánta gente cabe en Mónaco? Y si empezaran a ir millones de franceses a Mónaco, ¿tú crees que Mónaco existiría? No, no existiría. Desaparecería ya, igual que pasaría con Andorra o igual que Bueno, pero pasaría... es que la tesis del libro es que empezará de esa manera, pero que terminaremos teniendo soberanías cibernéticas, soberanías que no dependen de la localización, que tú puedas estar físicamente en España, pero que seas soberano, es decir, un ciudadano soberano de Malta y que a ti se te aplique la legislación de Malta y no de España, aunque vivas en España. Esa es básicamente la tesis fundamental del libro. Creo que para llegar ahí tiene que empezar a haber una comercialización de las soberanías a medida en la que los estados van viendo que les compensa, como a Suiza, habla del caso de Suiza, en el que pagan 50.000 dólares, que bueno, esto porque está escrito en 1997, que 50.000 dólares es una mierda hoy en día, pero bueno, 50.000 dólares por ser ciudadano residente en Suiza, ¿no? Y bueno. Bueno, estamos ya llegando al final, así es que si tenéis alguna idea que se haya quedado en el tintero. Yo quería decir que San Kitts y Nevis se dice San Cristóbal y Nieves. Ah, Al final, gracias. Vale, vale. Pues eso, gracias. Vale. Em, no lo sé. O sea, yo aquí me he apuntado muchas cosas pues de faltas de traducción que no me ha gustado. Horribles, horribles. Habla de los Horrible. cuellos azules. Dice, pero por favor, los cuellos azules. Habla del señorío. O sea, cuando quiere hablar del señoraje, ¿no? Señoría, Habla del sí, señorío. sí. Es una cosa. Habla de gráficas en forma de nabo en vez de en forma de uso. No sé, qué diríamos más aquí. Sí, no, la Sí, sí. traducción Yo cuando muy leía, mejorable. no me acuerdo, decía esto es un nabo y esto yo decía, bueno,
No, y después también he apuntado aquí como cosas que me han gustado así los comentarios sobre la visión turística cuando habla del multiculturalismo del mundo de la izquierda, ¿no? Entonces la visión turística me gustó así el comentario. Oye, hay una cosa que no hemos mencionado y que el libro también, ahí sí que lo predice, que yo hablaba solo de que predecía cosas tecnológicas y tal, y no es cierto. Todo el tema actual del wokismo también lo predice. Wokismo Sí, lo clava. lo Lo clava. O sea, clava y en el 97 no existía. exactamente, quiero decir Lo que lo clava, pero clavado. detectaba de una manera muy nítida que no ha llegado, no llegó a estos niveles. Sí. Entonces, quiero decir que eso también es verdad, es una cosa que no he comentado, pero que, bueno, no hemos comentado, pero que también. De hecho, La victimización. en las redes sociales, cuando se habla de este libro, mucha Mm. gente critica a los autores de racistas y racistas, ¿no? Porque, claro, habla del victimismo, habla de cosas del victimismo de los negros, ¿no? De la comunidad negra en Estados Unidos. Y bueno, sí, ahí da de lleno, está claro. Sí, Por yo cierto, he ido por la época. Perdón, Carlos. sí. No, iba a decir simplemente que me metí en la página de Wikipedia de James Dale Davidson, y bueno, porque me quise meter primero para ver cómo era el tío. Estuve escuchando una conferencia suya y hablaba muy bien, y o sea, me gustó bastante. Y después me metí en la página de la Wikipedia y era así como, está en el consejo editorial de la de la televisión de extrema derecha, Newsmax, y después ha sido atacado por sí, por sus posiciones racistas, de no sé qué. Y yo, joder, o sea, que de todo lo que hace un tío que se Oye, posiciona a lo mejor por un lado, es que ya o sea, es que Wikipedia cada vez bien, me... Carlos, mira que le hemos sacado críticas al libro, ¿eh? Y en ninguna hemos caído en los simplismos de si racista, de si no sé qué, de si comunista, de si fascista. O sea, imagínate lo que se puede hacer y en cambio, ¿cómo estamos ahora los medios? Lo que tú comentabas, ¿no? Que si racista, que si no sé qué. O sea, mira que se puede de una manera, con un análisis un poco mejor, criticar cosas y en cambio estamos en ese nivel. La Sí, crítica es fácil, es que... sí, sí. sí, sí. Bueno, Mm, tenemos que dejarlo aquí, así es que mm. la semana que viene, bueno, el próximo vídeo, dentro de 2 semanas, hablaremos de Joe McCarthy. Hablaremos de un vídeo de Stefan Molyneux, elegido por Carlos. Carlos, si quieres decirnos muy brevemente por qué has escogido. Bueno, de hecho, nos lo puedes decir. Dilo. Sí, no, pues sí, simplemente, no sé si has hecho la apreciación que como el próximo libro va a ser de 500 páginas, entonces cuando hay libros más de una duración mayor, lo hacemos de forma que vamos a, a criticar o bueno, vamos a hacer un análisis de vídeos o de películas o algo así entre medias, ¿no? Y entonces este libro es de un autor que me gusta a mí bastante, que también está, por cierto, eh, baneado, o sea, lo quitaron de Twitter y tampoco estaba en YouTube. Y tiene una tesis bastante original de Robert McCarthy, que yo siempre, es que ni me lo he pensado, era como una figura un poco negra de la historia americana, que criticó al mundo de Hollywood y demás. Y él me pone una perspectiva que nunca había oído antes y que quería compartir con vosotros, a ver qué os Sí. parecía. Sí, lo único que sabemos es lo de la caza de brujas. Y bueno, veremos a ver de qué va esa caza de brujas. Así que veremos el vídeo, comunicaremos el vídeo a todos y nada, nos vemos en 2 semanas. ¿Vale? Muchas Muy bien. gracias y hasta la próxima. Vale, hasta luego. Chao.